presencia de Benjamín Montesinos. Ya es conocido de la organización. En la última fiesta nuestra de Astrobonilla nos dio una charla que es muy parecida a esta. En aquella ocasión no pudo terminarla, desarrollarla totalmente y faltaban algunas cosillas y ha aceptado gustosamente venir a repetirla, cosa que le agradecemos. Benjamín Montesinos es astrofísico, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología de Madrid y un divulgador nato, con mucha experiencia. Así que vamos a disfrutar de nuevo de sus charlas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, no sé cuántos de vosotros estuvisteis en Bonilla el año pasado y lo que sucedió es que después de mi charla prácticamente no hubo tiempo para hacer preguntas porque algunos compañeros nuestros mostraron las imágenes que se tomaron en las películas en las películas del globo estratosférico, ¿no? Que esto es muy interesante y entonces pues como algunos de vosotros tampoco pudisteis asistir, pues me pidieron que viniera a dar la charla y yo pues encantado de aceptar la invitación. Entonces la charla se titula ¿qué sabemos y qué no sabemos de nuestro Sol? Que bueno, parece que como es la estrella que tenemos más cerca, pues lo debemos saber todo. Y ya sabéis que en astronomía, cuanto más se observa un objeto, pues menos se conoce. Cuanto más fotones, cuanto más partículas tienes, pues digamos que las observaciones van por delante de las explicaciones teóricas. Yo he visto alguna charla de física extragaláctica dada por profesionales donde sacaban 32 propiedades de un cuásar a partir de 50 fotones de rayos X que habían recibido. O sea, para que veáis, enseguida tú recibes 50 fotones y él te haces un modelo del cuásar, ¿no? Pero en el Sol, en el que luz no te falta y la resolución espacial cada vez es mejor, pues hacer modelos que te expliquen todo lo que sucede es bastante complicado. Entonces hay muchas cosas que no sabemos y vamos a hacer un repasito de ellas. Y bueno, esta primera diapositiva en el fondo es una de las muchas imágenes que nos está proporcionando un observatorio de NASA, que es el SDO, el Solar Dynamics Observatory, donde ya veis, y vamos a ver muchas imágenes y vídeos de este estudio durante la charla, algo que caracteriza al Sol y a las estrellas que son como el Sol, que es el campo magnético. Que lo veis aquí, hemos organizado, lo estamos viendo a través de las líneas de los lazos magnéticos en el plasma de la corona solar. El universo y las estrellas no serían lo mismo si el campo magnético no existiera. Entonces, bueno, pues ya contaremos cosas de eso. Bueno, esta es una diapositiva pues, para ilustrar que aunque nosotros vivimos en el día a día, pues el Sol está presente en cualquier actividad humana, ¿no? Está presente en el arte, el cuadro de Goya o el disco de Pavarotti, en el cine, la película Duele el Sol, está presente en las religiones, ahí tenéis un alto relieve egipcio donde el Sol es protagonista de lo que está sucediendo, es causa de fenómenos naturales, ahí tenéis las auroras, visto que tenéis programado un viaje a Islandia para ver auroras boreales. El Sol también tiene sus utilidades, tenéis un reloj de Sol, obviamente cuando había relojes mecánicos podías valer para medir el tiempo, entre otras cosas. Tenéis una casa con paneles solares y luego pues ahí tenéis una hamaca porque el Sol también vale para no hacer nada. Y aquí lo que tenemos en el centro pues es una imagen de que vosotros estáis seguro muy familiarizados con muchos de estas cosas, pero esto es una película del Sol visto en rayos X. Es decir, en luz de alta energía, es muy diferente a como vemos el Sol en luz blanca. También vamos a hablar durante la charla pues, de cómo se ve el Sol en distintos tipos de luz.
Entonces, fijaos, yo os pido perdón si digo algunas cosas que son obvias, pero prefiero no tirar por elevación y hay veces que a uno le gusta que le cuenten cosas que ya saben. Vosotros sabéis que nuestro ojo está acostumbrado a ver en luz visible, o en el rango óptico, que es como los astrónomos denominamos a ese rango de colores del rojo al violeta. Pero sabéis que más allá del rojo hay luz, el infrarrojo y las ondas de radio, en longitudes de onda pues cada vez mayores, es decir, los fotones tienen cada vez menos energía, y más allá del violeta pues también hay luz, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma que no conocemos. Entonces aquí hay pues 5 imágenes del Sol. Pues esta está observada en el infrarrojo próximo, esta en ondas de radio, esta es una fotografía de luz visible, este es el luz ultravioleta y el rayos X, como veis, es radicalmente distinto a como vemos el Sol en luz blanca. Ahora, bueno, desde hace bastante tiempo, una de las cosas que hacemos los astrónomos y que vosotros, en la medida en que podéis, pues también creo que lo hacéis, es lo que se llama, de una forma así un poco rimbombante, la astrofísica o la astronomía multirangos. Y eso es simplemente observar cualquier objeto astronómico en todo el rango de energías, en todas las clases de luz posibles. Porque si uno se concentra en observar el Sol en el ultravioleta o en el óptico, pues es como si uno va al cine, ve los 10 primeros minutos de la película y te sales y quieres hacer un resumen de toda la película. Para conocer cualquier objeto astronómico y el Sol en particular, pues tenemos que observarlo desde rayos X hasta ondas de radio. ¿Por qué? Pues porque cada tipo de luz nos informa de zonas distintas del objeto astronómico. O sea, en luz visible estamos viendo el disco. A veces los astrónomos abusamos un poco del lenguaje porque hablamos de la superficie del Sol, la superficie de las estrellas, cuando obviamente no existe tal superficie. Las estrellas son bolas de gas. Y ahora veremos un poquito qué significa y por qué vemos un disco y un disco muy definido con su limbo cuando vemos el Sol en detalle, ¿no? Aquí estamos viendo una parte del Sol que está a una temperatura más o menos de unos 6.000 grados, mientras que aquí estamos viendo el Sol con capas del Sol que tienen temperaturas muy altas. Temperaturas que pueden llegar en la corona hasta los 3 millones de grados. Aunque cuando hablemos de la corona veremos que hay que tener cuidado con este concepto de temperatura. Y en cambio, si nosotros tuviéramos unas gafas para ver el Sol en luz infrarroja, en el infrarrojo medio o lejano, pues resulta que no veríamos el Sol como una estrella que tiene una temperatura de 5.800, 6.000 grados, sino que veríamos una estrella más fría. Bueno, estos números pues también serán muy conocidos para todos vosotros, pero no está nunca mal poderlo conocer, ¿no? Aquí tenéis el radio del Sol en comparación con el radio de la Tierra, y si el Sol fuera hueco, pues uno podría meter dentro 1.330.000 tierras. Y esta es la masa del Sol. Además hay un cociente muy sencillo de recordar. En esta notación abreviada esto significa un 2 seguido de 30 ceros en kilogramos, y la masa de Júpiter pues es la milésima parte de la masa del Sol. Y luego la masa de la Tierra, veis que bueno, este número no es 2 como sucede en este caso, sino que es un 24, pero veis que el exponente pues va bajando aquí 3 órdenes de magnitud y aquí otros 3, y bueno, pues simplemente si colocáis el Sol en un platillo y una balanza, en el otro pues habría que colocar ese número 333.333 tierras aproximadamente. Y bueno, y aunque en el sistema solar hay decenas de millones de objetos, porque sabéis que están los 8 planetas, todos los planetas enanos, los cientos de miles de asteroides que están en el cinturón, lo que se han salido del cinturón, lo que está en la zona de los planetas gigantes, están los millones de cometas, pero el Sol concentra más del 99% de toda la masa del sistema solar. Bueno, vamos a ver un poquito cómo se forma el Sol
luego veremos las propiedades del Sol y al final de la charla pues cómo evoluciona en sus últimas etapas, ¿no? Esta es una de las muchas imágenes que nos ha proporcionado el telescopio espacial Hubble de estas regiones particulares del espacio, donde si uno mira con cuidado, pues todos hemos mirado por un telescopio, hemos visto en Orión, pues esa nebulosa de Orión. Eso es una zona de formación estelar muy activa y relativamente joven, y esto pues es otra zona típica de formación estelar, pues donde veis que hay pues zonas de polvo y de gas, y además pues aquí hay estrellas brillantes. Es una región excavada dentro de esta cavidad, pues porque hay estrellas. Probablemente en el pasado haya habido alguna supernova, o ha habido cientos de esas estrellas que lo que hacen es comprimir toda la materia que se encuentran como si fuera una onda de choque, y al final pues esas compresiones crean grumos en el espacio, y esos grumos simplemente son zonas un poco más densas que las zonas circundantes. En cuanto tenemos algo que es más denso que algo que hay alrededor, pues eso empieza a crecer, que es el término que utilizamos nosotros, empieza a traer materia, y eso forma pues el embrión de las estrellas. Por eso estas regiones de gas y de polvo son las regiones de formación estelar, y nosotros las podemos denominar unas de estrellas, ¿no? O sea, fijaos que esas nubes son muy frías, o sea, son tan frías como 10 grados Kelvin. Sabéis que en esa escala el 0 corresponde a 273 grados bajo cero, ¿no? Entonces, como son zonas muy frías, pues podemos encontrar moléculas. A veces hay granos de polvo que tienen estas moléculas pues en forma de hielo. Entonces, dependiendo de la cantidad de radiación que haya, dependiendo de la temperatura de la nube, dependiendo de cuándo la nube se va condensando, esa temperatura va aumentando, pues entonces podemos ver un tipo de moléculas u otro. Llega un momento en que cuando la estrella empieza a brillar y la cantidad de luz ultravioleta es muy grande, pues muchas de estas moléculas se disocian. Pero digamos que hay todo un campo ya no de la astrofísica, porque realmente se llama astroquímica, que se dedica a explorar estas nubes de formación estelar y ver cuáles son los componentes primordiales que hay en ella. Entonces, fijaos que hay pues, el hidrógeno molecular, que además el hidrógeno es el material más abundante, el elemento más abundante del universo, moléculas de 2 átomos, de 3 átomos, de 4 átomos. O sea, hay pues, decenas de moléculas en el medio interestelar que son las que al final, gracias a que gran parte de ellas tienen carbono, pues nosotros estamos aquí en Estados Unidos, pues yo dando esta charla y nosotros escuchando, ¿no? Entonces, el nacimiento del Sol tuvo una peculiaridad con respecto a esto que os he contado, y es que esto que os voy a mostrar obviamente es una animación. Entonces, nosotros sabemos que hace más de 5.000 millones de años, que es la edad estimada del sistema solar, en las posibilidades donde se formó el Sol, que no es en la posición de la galaxia donde estamos ahora, explotó una supernova y sucedió algo parecido a esto de aquí. Esta es una estrella muy masiva en los últimos estados de su evolución. Entonces la estrella explotó, envió una gran cantidad de material enriquecido al espacio, comprimió una nube de formación estelar, y en esa nube pues, se formaron esos embriones de materia que pues, al ir condensándose poquito a poco aumentaron su temperatura hasta que en el centro de esos embriones se pudieron disparar las primeras reacciones nucleares, y entonces ya tendríamos una estrella en un estado ya un poquito más avanzado de su. Voy a permitir este vídeo porque es muy cortito. Y os podéis preguntar ¿por qué sabemos esto en el caso del Sol? Cuando vemos otras regiones de formación estelar, por ejemplo en Orión,
que tenemos un montón de estrellas que se están formando, o en Tauro, y ahí pues no hay ninguna supernova cercana. Bueno, pues digamos que sabemos que el sistema solar se formó así porque si repasamos un poco la tabla periódica y repasamos un poquito cómo es toda la teoría de la síntesis de elementos químicos en las estrellas, pues vemos que hay elementos químicos que no han podido ser producidos de otra forma más que en el momento de la explosión de una supernova. Eso es lo que se llama, también en términos un poco técnicos, la nucleosíntesis, que es la síntesis de elementos químicos explosivos. Entonces, fijaos, aquí tenemos el hidrógeno y el helio, realmente debería haber quizá también un poquito de litio y de berilio, que se formaron en el Big Bang. O sea, la tabla periódica inmediatamente después del Big Bang es muy sencilla porque solo tenía 3 o 4 casillas, ¿no? Luego, fijaos que tenéis aquí el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el neón y hasta el azufre se forman en estrellas pequeñas. Y luego tenéis aquí una gran cantidad de elementos químicos, pues por ejemplo, el hierro se ha formado dentro de estrellas muy masivas. El hierro no existía cuando se creó el universo y cuando se crearon las primeras estrellas. Pero luego tenéis una gran cantidad de elementos químicos aquí, pues como el oro, el plomo, el bismuto, el polonio, todos estos que hay aquí, todas estas tierras raras, que esas solo se forman por procesos bastante complicados de captura de neutrones durante las explosiones de supernova. Entonces, como todos estos elementos químicos están aquí en la Tierra, esos elementos químicos no se han formado aquí. O sea, si vosotros le seguís la pista a un átomo de plomo de los que hay en las tuberías de las casas antiguas, ese átomo de plomo ya estaba aquí hace 6.000 millones de años cuando se formó el sistema solar. Y eso pasa pues para, no sé, si lleváis aquí cualquier cosa, cualquier joya o reloj o algo que tenga un poquito de oro, los átomos de oro que hay ahí ya estaban aquí hace 5.000 millones de años, que es cuando el Sol empezó a brillar. Entonces, por eso es por lo que sabemos que la formación del Sol tuvo esa peculiaridad de que había una supernova cerca que fue la que disparó toda la formación estelar de estrellas que cuando se creó el Sol estaban en su vecindad y que ahora pues pueden estar unas muy lejos de otras. Las estrellas tienen las protoestrellas tienen la particularidad que cuando van acumulando materia, alrededor de ellas se forma un disco. Entonces, o sea, uno parte de una nube enorme que puede tener pues decenas de miles de unidades astronómicas. Sabéis que la distancia Tierra-Sol es 150 millones de kilómetros, pero las nubes de formación estelar son enormes, o sea, pueden tener 10.000 unidades astronómicas. Eso se empieza a condensar y en el universo todo rota, aunque tenga una rotación muy pequeñita, o sea, no hay ningún colapso que sea puramente esférico. Entonces, como todo rota, el ejemplo típico del patinador cuando está dando vueltas y coge los brazos, pues la rotación se hace más rápida. Eso también le pasa a las nubes de formación estelar. Se van condensando y una pequeñísima rotación inicial pues se traduce en una rotación cada vez más rápida de la nube. ¿Pero por qué se forma un disco? Bueno, pues a mí me gusta hacer el símil, aunque hay que hacer un pequeño salto intuitivo, del cocinero que está en una pizzería y hace la masa, ¿no? Pues tú tienes la bola de masa para hacer la pizza, le empiezas a dar vueltas y ¿qué sucede? Pues que esa masa se empieza a aplanar. Algo parecido sucede en lo que se llaman los discos protoplanetarios. Entonces, el embrión de una estrella, esa nube de formación estelar, ha pasado a ser una protoestrella que está acumulando materia de la nube y un disco de material alrededor. Y ese disco es fundamental porque al final es donde se forman, si es que pueden formarse, los planetas. Entonces aquí hay otro vídeo para que veáis, ya quisiéramos tener imágenes de discos protoplanetarios pues, de esta calidad, ¿no? Es muy difícil tomar una imagen de un disco pues simplemente porque la luz de la protoestrella nos ciega y hay que colocar pues, obturadores o una pantallita que tape la estrella
para el disco, y solo en unas pocas estrellas se han podido hacer imágenes de estos discos protoplanetarios. Bueno, cuando la temperatura en el núcleo de esa protoestrella alcanza un cierto valor, que es muy grande, como ya veremos ahora cuando miremos al Sol en particular, empiezan las reacciones nucleares. Entonces ahí es cuando, digamos que oficialmente hay que ir al registro civil y inscribir a la estrella. Antes ha sido un embrión de estrella, y cuando se produce la primera reacción nuclear es cuando decimos, ahora sí que tenemos una estrella. Antes... sí. Perdón, Martín, es que hay gente fuera que no cabe. Era pues os podéis achuchar un poco para adelante para poder pasar más sillas. Y de paso quitas el aire acondicionado. Te molesto. Bueno, cuando el Sol empieza a quemar hidrógeno de una forma estable, es cuando entramos en el periodo de la estrella que se denomina técnicamente secuencia principal. Todo lo anterior, los astrónomos lo denominamos la presecuencia principal, muy original. ¿Qué sucede en la secuencia principal? Pues muy abreviado. Ahora os pondré una transparencia también muy simplificada para que veáis que las cosas son un poco más complicadas de lo que sucede aquí. Pues aquí he pintado pues estas bolitas rosas, son protones, son núcleos de hidrógeno, y entonces la reacción, digamos, que se está repitiendo una y otra vez en el interior del Sol, pues que 4 protones se fusionan. Esto es una reacción de fusión para dar un núcleo de helio que tiene 2 protones y 2 neutrones, que es el segundo elemento más abundante del universo y el segundo elemento químico más sencillo. Y aquí he pintado estas cositas y eso significa que dan energía. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque si cogéis una balanza y colocáis los productos iniciales de la reacción y colocáis los productos finales, resulta que los productos finales pesan menos que los productos iniciales. Y entonces la diferencia en masa se ha transformado en energía a través de esta ecuación de aquí, que es la única que voy a poner en toda la charla, que es bien conocida de todos, ¿no? Es esta ecuación de Einstein. Entonces, como C, que es la velocidad de la luz, está elevado al cuadrado, es un número muy grande. Aunque tengamos aquí una cantidad muy pequeñita de masa, pues obtenemos una cantidad apreciable de... La realidad, como os he dicho, es más complicada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí tenéis los 2 protones, se producen positrones, se producen aquí unas partículas que son muy curiosas, que son los neutrinos. Esta habitación está siendo atravesada por trillones y trillones de neutrinos por segundo sin que interactúen con nosotros y atraviesan la Tierra, y bueno, cazar uno es realmente complicado. Sabéis que han sido bastante famosos los neutrinos pues, en los meses pasados, pues, porque parecía que viajaban a la velocidad de la luz, pero luego había una fibra óptica mal enchufada y entonces las cosas siguen en su sitio, y al pobre Einstein, que le dieron muchos palos, pues Einstein es Einstein. Y entonces veis que aquí hay, pues os he puesto ramificaciones en las reacciones, ¿no? Pues porque hay probabilidad de que después de alcanzar este paso, de cada 100 reacciones 85 irán por este camino y 15 irán por este camino. Veis que en medio se forma berilio, pero el berilio también se quema para dar helio, y al final
lo que uno tiene, pues es, aquí tenéis el núcleo de helio, aquí hay un positrón y aquí un neutrino que escapa, ¿vale? Pero digamos que, y estas gammas que aparecen por aquí, esto es energía, estos son fotones, o si queréis, partículas de luz, para visualizarlo en la cabeza, y además de muy alta energía. O sea, si nosotros estuviéramos ahora mismo en el interior del Sol y quisiéramos, o sea, pudiéramos cazar los fotones que salen de ahí, de cada una de estas reacciones nucleares, pues lo que veríamos sería rayos X o rayos gamma, ¿vale? O sea, fotones de altísima energía. No veríamos fotones en luz visible, no veríamos luz amarilla, ni roja, ni anaranjada, como la que vemos con nuestros ojos cuando pues hacemos pasar, por ejemplo, por un prisma, ¿no? Todo esto son fotones de muy, muy alta energía, que ya veremos lo que les pasa. Para que veáis, o sea, los números astronómicos, o sea, en astronomía todo es muy grande y entonces pues es inevitable, pero está bien hacer estas comparaciones. Fijaos que cada segundo en el Sol ocurren este número de reacciones nucleares, ¿no? 92 sextillones de reacciones nucleares en cada segundo. Y en cada una de ellas, solo el 0,7% de la masa se transforma en energía. Bueno, pues si hacéis la cuenta con ese número que os he dado antes de que la masa del Sol es un 2 y 30 ceros en kilogramos, pues resulta que en cada segundo 4.260.000 toneladas de materia se convierten en energía. Y el Sol lleva 5.000 millones de años haciendo esto y le quedan otros 5.000 millones de años haciendo esto. Pero es que, claro, es que tenéis 20 ceros en kilogramos. Y si se hace un poquito la cuenta, pues esta energía podría proveer de electricidad a un hogar corriente durante 9.500 billones de años, que es bastante más que la edad del universo. Entonces, pues, bueno, o sea, la energía solar es una fuente inagotable de energía a las escalas en las que nosotros nos movemos. O sea, si ahora vosotros cogéis el zoo de estrellas y miráis las propiedades en la secuencia principal, pues nos podemos preguntar, ¿el Sol es grande, pequeño, frío, caliente comparado con otras estrellas? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es tomar el Sol como patrón. El Sol, que es esta estrella de aquí, pues tiene una temperatura más o menos en la superficie, que ahora os definiré qué es eso de la superficie del Sol, de 6.000 grados aproximadamente, y una masa solar y un radio solar. Bueno, pues las estrellas más masivas tienen del orden de 120 veces la masa del Sol. Le he puesto aquí unas interrogaciones porque hace 2 o 3 años apareció un trabajo donde decía que las estrellas más masivas pues podían tener del orden de 300 o 350 veces la masa del Sol. Y luego lo que parece es que realmente lo que estaban observando era una estrella binaria donde con el telescopio no podían separar las dos componentes. De todas formas, todavía hay debate en este tema y por eso le he puesto aquí esta interrogación. Entonces veis que en masa, y aquí estamos comparando el Sol con estrellas que están quemando hidrógeno, no las estamos comparando obviamente con estrellas gigantes o supergigantes, ¿no? Que creo que luego hay algunas diapositivas en ese sentido. Pues en masa el Sol es una estrella bastante modestita, porque si os vais en masa hacia números más pequeños, aquí sí que está trazado el límite de lo que es una estrella y lo que no es una estrella claramente. Y veis que si uno tiene un cuerpo que tiene el 8% de la masa del Sol, eso ya no se considera estrella. ¿Por qué? Porque la diferencia, una característica fundamental de lo que sí es una estrella, y es que no hay reacciones nucleares estables en el núcleo. Entonces, a partir de aquí, y hasta que lleguemos a los planetas, lo que tenemos son enanas marrones. En cuanto a tamaños, pues obviamente las estrellas que son más masivas son más grandes y son más calientes. Estas estrellas, el color no está pintado al azar, sino que esta estrella, por ejemplo, tendría su pico de energía en el ultravioleta, pues puede tener unos 50.000 grados de temperatura, mientras que las estrellas más cerca del límite subestelar pues son 1.500, 3.000, 2.500 grados. Entonces el Sol es una estrella más bien pequeñita, poco masiva y fría. De hecho, el Sol, cuando uno se coge pues cualquier revista científica,
el Sol y estrellas como el Sol se llaman estrellas frías, pero no hay que confundir, o sea, frías pues hay que poner ese frío en contexto, ¿no? Y ahora comparado con todas las demás estrellas, es decir, comparado pues con estrellas supergigantes, pues obviamente el Sol es muy pequeño, ¿no? O sea, hay estas 3 estrellas en concreto, pues que tienen del orden de 1500 veces el radio del Sol, y si lo queréis comparar con estrellas un poco más famosas, pues todos los aficionados pues conocéis Ceuse, la estrella de Orión, Aldebarán, pues el Sol está muy pequeñito comparado con aquí, pues está representado más o menos en tamaños comparativos, pero quizá en algún caso pues me he pasado de pequeño para una estrella y de grande para el punto del Sol. Bueno, ¿cómo es la estructura del Sol? Pues aquí he pintado la estructura del Sol con varias capas, ¿no? Y entonces, yendo de dentro a afuera, uno tiene el núcleo, que sabemos que tiene, y además con bastante precisión, esta temperatura. 15.600.000 grados. O sea, esto está en grados Kelvin, pero bueno, añadir o quitar los 100 grados así relevante, ¿no? Entonces aquí es donde se está cociendo todo, donde el hidrógeno se está transformando en helio y nos proporciona energía, ¿no? No hay una frontera donde uno diga, bueno, aquí se acaba el núcleo, ¿no? Se coloca una pancarta y adiós al núcleo, ¿no? Esto es muy gradual. La temperatura del Sol hasta esta capa de aquí, que es la fotosfera, disminuye gradualmente. Y entonces también, si uno coge 1 centímetro cúbico de materia, digamos que el número de reacciones nucleares en esta parte y en esta parte de aquí pues va disminuyendo también gradualmente. Pero para haceros una idea, digamos que si estos son 700.000 kilómetros, que es el radio del Sol visible, pues esta región de aquí es más o menos, este radio es el 10%, pues son 70.000 kilómetros. Y luego viene una zona que llega más o menos hasta 2/3 de la estructura del Sol. O sea, si el radio del Sol es 1, esta línea de aquí, que también está, aquí sí que está muy bien delimitada, es una franja muy estrechita, esto está a 0,73 radios solares, y eso también se sabe con mucha precisión. Y esto es la zona, se llama la zona radiativa. Y se llama zona radiativa porque esos fotones de alta energía que se producen en el Sol viajan por procesos radiativos, es decir, por radiación. Es decir, uno tiene un fotón y el fotón va volando, esto es una descripción totalmente clásica de la radiación, va volando, pero le he puesto este camino así quebrado, no he puesto un camino recto de un fotón que se escapa del interior del Sol, porque como la densidad en el Sol es bastante alta, ese fotón enseguida choca con otro núcleo, fundamentalmente hidrógeno, que hay ahí dentro, es absorbido, remitido, y esto es un poco parecido a si uno se va de compras a la calle Preciados en Navidades, uno no puede seguir la trayectoria recta. O sea, si te metes ahí en todo el lío, pues va chocando con la gente. Pues eso es lo que le sucede a los fotones, que tienen lo que se llama un camino libre de recorrido muy muy pequeñito. Entonces fijaos que para que os hagáis una idea, si vosotros le pudierais seguir la pista a un fotón que sale de una de esas reacciones nucleares, es absorbido en una colisión, remitido, y va perdiendo en ese proceso energía hasta que sale de la superficie del Sol y le ocurren aquí otras cosas, el tiempo medio de vuelo es 100.000 años. Pero el fotón viaja a la velocidad de la luz. Lo que pasa es que el camino que recorre es inmenso hasta que vuelve a escapar. Luego, hay aquí esta región que es una zona muy muy estrechita, que se llama la tacoclina. O sea, estrechita pues pueden ser del orden de unos pocos miles de kilómetros. Bueno, pues esa región de ahí es fundamental para entender el campo magnético solar. Porque luego hablaremos un poquito de la rotación del Sol, pero el Sol no rota como un cuerpo rígido. O sea, si vosotros sois aficionados a la física solar y habéis observado manchas, o habéis leído cosas sobre manchas solares, es que el ecuador del Sol rota más rápido que regiones de latitudes más o menos bajas. ¿No? Eso
se llama la rotación diferencial. Bueno, pues en el interior del Sol sucede lo mismo. Bueno, pues esos procesos de rotación diferencial, más la propia rotación del Sol, más el hecho de que aquí hay una región donde la energía no se propaga por radiación sino por convección, lo mismo que cuando colocáis un cacharro con agua en el fuego y veis que empiezan a hacer burbujas, y si le echáis, si estáis cociendo lentejas, garbanzos o lo que sea, habréis visto que las lentejas empiezan a subir y a bajar, eso es un proceso convectivo. Entonces, en esta zona de aquí, la opacidad del material solar es tal que el transporte de energía es más eficiente llevando células de gas, la energía, hasta este punto y luego volando a través de los fotones que en un proceso radiativo. Bueno, pues en la interfaz que hay entre la zona radiativa y la zona convectiva es donde se generan los campos magnéticos que al final van a dar lugar a las manchas solares y en todos los fenómenos que vamos a ver a continuación. Cuando, fijaos, aquí llegan estos fotones después de este camino tan azaroso, depositan su energía en esas células convectivas que suben a la superficie, suben hasta esta capa, esa energía la depositan y ahí el fotón ya se ve libre otra vez como para volar. La energía de esas células que están calientes, que están a 6000 grados de temperatura más o menos, puede viajar otra vez como radiación. Bueno, pues eso es lo que se llama la superficie, eso es lo que en la astrofísica se llama la superficie de una estrella. La superficie a partir de la cual un fotón, una partícula de luz, puede escapar libremente otra vez y llegar en este caso hasta nuestros telescopios. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que se llama la fotosfera, que está aquí, es esta región de aquí, y que tiene pues una temperatura aproximada de unos 5770, 5800. Y luego en el Sol empiezan a pasar cosas muy extrañas cuando uno sube en la atmósfera. Si uno está al lado de una hoguera y va midiendo la temperatura con un termómetro y nos vamos alejando, la temperatura disminuye. En el caso del Sol, lo que sucede es que a partir de la fotosfera la temperatura disminuye un poquito, pero luego comienza a aumentar y nos encontramos pues esta zona de aquí que es la cromosfera y esta zona de aquí que es la corona, donde la temperatura pues primero sube suavemente hasta unos 20.000 Kelvin, luego hay una región donde la temperatura sube abruptamente y luego depende de las zonas del Sol, si hay mucha actividad magnética la temperatura será más grande, si es menos actividad será más pequeña, pero en media pues tenemos temperaturas, aquí he puesto este simbolito y esta notación, que es del orden de 1 millón, 2 millones de grados. Luego cuando hablemos de la corona, hablaré de esta temperatura y si se me olvida me lo recordáis. Bueno, todo esto eran dibujos y esquemas, pero esto que os voy a enseñar, esto es un vídeo real. Esto es un vídeo que está obtenido con imágenes de la Torre Solar Sueca, que es uno de los telescopios solares en tierra que está en un mejor sitio y que tiene mejor calidad óptica. Está en el observatorio del Roque de los Muchachos, no está en el Teide, que es donde hay más telescopios solares. Este está en La Palma, en el mismo observatorio donde está el GTC, por ejemplo. Y entonces, fijaos, lo que tenéis aquí en estas dos escalas son distancias en miles de kilómetros. ¿Veis? Como el radio del Sol son 700.000 kilómetros, pues aquí son 700.000 kilómetros, entonces lo que vamos a hacer es un zoom y vais a ver que esas escalas se van haciendo pues cada vez más pequeñitas. Lo que se ve aquí a simple vista, pues obviamente son manchas solares, se ve también aquí alguna estructura alrededor de las manchas, y las manchas pues obviamente son, como se ven, pues no a simple vista, pero son conocidas, pues la gente hacía muchas barbaridades antes para ver manchas, cogían un trozo de ámbar y miraban a través del trozo de ámbar y señalaban cielos, claro, o miraban a través de nubes y podían ver las manchas y tal. Ya sabéis, todos sabéis cómo hay que observar el Sol, o sea, estoy en una rotación astronómica y no os voy a enseñar cosas que sabéis mucho mejor que yo, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaos, vamos a ir haciendo el zoom para que veáis que la superficie del Sol, cuando nos acercamos a ella, deja de ser aparentemente aburrida, como parecía. Pero fijaos, aquí tenéis, estos son 20.000 kilómetros,
10.000 kilómetros, 5.000, y entonces, ¿qué es lo que tenéis aquí? Pues fijaos, estas estructuras que veis aquí, pues que veis que tienen tamaños pues del orden de 2.000 kilómetros, la mitad del radio de la Tierra. Pues esto es lo que se llama la granulación solar. Y la granulación no es más que la manifestación de ese fenómeno que os he dicho yo antes, de la convección. Ahora os voy a poner una película, también con imágenes reales, aunque está entrecortada, para que veáis que la superficie del Sol parece que está hirviendo continuamente. Y esos son los gránulos que suben desde la parte de la zona convectiva, depositan la energía hasta que los fotones, la luz es capaz de viajar, y entonces un fotón que es capaz de escapar de esta superficie llega hasta nosotros, y es así como nosotros podemos componer esta imagen. Voy a poner otra vez la película porque es muy cortita, y veis que, bueno, aparte de las manchas solares, de las que hablaremos ahora un poquito, que son enormes, o sea, hay manchas que son, o grupos de manchas que son mucho más grandes que la Tierra. Pues tenéis esa estructura de la granulación solar que es muy importante. Aquí tenéis una película que en total creo que son pues alrededor de 40 minutos, aunque tiene algunos cortes, pero para que veáis que el patrón este de la granulación solar pues va cambiando, y aquí tenéis una mancha, bueno, pues que también cambia su estructura. Y las manchas son entidades pues muy curiosas. Las manchas están formadas, pues bueno, tienen varias partes, pero fundamentalmente lo más aparente son dos. Esta parte central, que se llama la umbra, y que es una parte oscura porque la mancha al final es una especie de anémona. Tiene un tronco y luego tiene estos penachos de aquí, que son los filamentos de la penumbra. Entonces, si nosotros pudiéramos entrar dentro de una mancha, veríamos que es un tubo muy intenso de campo magnético, y el campo magnético tiene la propiedad de que inhibe el hecho de que pase materia dentro del tubo. Digamos que las paredes del campo magnético no permiten a partículas cargadas que entren dentro del tubo. Entonces, como justo debajo de la mancha solar lo que tenemos es convección, la convección está inhibida, y entonces el interior del tubo está más frío, y por eso vemos que la mancha efectivamente es más fría. O sea, comparado con esta zona de aquí, que es la fotosfera, digamos, más o menos tranquila, que tiene unos 6.000 grados de temperatura, pues la umbra pues puede tener una temperatura de 4.500 grados. Y el hecho que la veamos oscura simplemente es un contraste. Si nosotros pudiéramos sacar una mancha de la superficie del Sol y ponerla como tuviéramos como fondo el cielo oscuro de la noche, la mancha sería muy brillante. Y luego estos penachos de aquí, que son tubos finitos de campo magnético, que digamos, pues si tenéis en mente cómo es una anémona, pues serían esos pequeños tentáculos de la anémona. Y aquí pues suceden fenómenos, hay gas que va desde la parte interna de la mancha hasta la parte de fuera y cae sobre la fotosfera. Estos son imágenes pues reales de algunas manchas que han aparecido en este último ciclo. Esta es una mancha, pues uno de los mayores grupos de manchas que ha aparecido. Esta imagen pues es de un grupo de manchas que apareció hace aproximadamente 2 o 3 años, y veis, comparado con el tamaño de la Tierra, pues es enorme. Bueno, sabéis que ahora estamos, y además se ha hablado mucho y se sigue hablando de todas estas tormentas solares, el máximo solar, ¿no? Bueno, desde aproximadamente la mitad del siglo XVIII es cuando se empezó a contar de una forma sistemática y se le dieron reglas a todos los observadores solares del mundo para que contaran manchas y hacer un conteo unificado de manchas y poder unir registros de varios observatorios y construir pues prácticamente día a día, si en un sitio estaba nublado, pues otro observador en otra parte del mundo iba a poder aportar sus datos. Este tipo de diagramas, ¿no? Que es simplemente un diagrama donde representamos aquí el número de manchas frente al tiempo. Entonces, pues aquí se ve
algo que es conocido por todos, y es esta periodicidad mínimo máximo, que si vosotros os fijáis dónde están los máximos, pues a veces la separación entre los máximos de 2 ciclos es de hasta 13 años, y en otros casos la separación es de incluso 9. Pero si hacéis la media de todos estos ciclos de aquí, pues sale aproximadamente 11,1 años, ¿no? Por eso se habla del ciclo de 11 años del Sol. Y luego otra cosa que se intuye es que es posible que haya otra periodicidad escondida. Y es que, lo que pasa es que nuestra línea de tiempos todavía no es demasiado grande, ¿no? Y es que veis que hay una cierta modulación si trazáis un envolvente por los máximos de los ciclos, ¿no? Entonces, claro, como digamos que solo se tienen conteos directos fiables, aunque hay otras formas de saber cuándo el Sol ha presentado máximos de actividad y mínimos de actividad, pero números de manchas solo los tenemos pues aproximadamente de una forma fiable desde 1750, pues bueno, esto, no sé, dentro de 200 ciclos, pues los astrónomos solares estarán muy contentos porque efectivamente podrán ver si hay otras periodicidades ahí escondidas, ¿no? A pesar de que no se tienen conteos de manchas pues de 1750 hacia atrás, lo que sí que está claro es que si el Sol no tenía manchas, pues uno podía decir 0 manchas, ¿no? Esa cuenta es fácil de hacer. Bueno, pues veis aquí que hay un periodo, pues más o menos desde 1645 hasta, pues esto es 1750, un periodo de 50 años donde el Sol perdió su comportamiento periódico. Entonces este mínimo de aquí, que es un mínimo prolongado, que no tiene nada que ver con este comportamiento, esto se llama el mínimo de Maunder, en honor al astrónomo que lo estudió, y sabemos a través de otros indicadores que en la historia ha habido también otros mínimos de actividad prolongados. Y entonces es muy curioso porque ese mínimo de actividad coincide con un periodo más dilatado aquí en la Tierra, pues de aproximadamente 200 años, que se conoce como la pequeña edad del hielo. Entonces, hombre, se tienen evidencias directas de que la temperatura, pues al menos en Europa, era mucho más baja o más baja de lo que es ahora. Por ejemplo, la frecuencia con la que se daban los canales en los Países Bajos, cosechas que se daban en unas ciertas condiciones en algunos países de Europa y que sistemáticamente se perdían, la frecuencia con la que se congelaba el Támesis. Ahora el Támesis, pues yo nunca lo he visto congelado. Entonces, bueno, pues eso lo he querido ilustrar con este cuadro, de los cuales hay muchos, de la pintura holandesa, donde, bueno, pues era algo común patinar en los canales de las ciudades de los Países Bajos, ¿no? Entonces, fijaos que ahí parece que hay una, en esta época, pues 1600, 1700, no estábamos colocando ningún tipo de polución en la atmósfera. Entonces, veis que aquí parece que hay una ligazón bastante directa entre un descenso de temperatura de alrededor de probablemente 2 o 3 grados en media en Europa durante unas temporadas bastante largas, con un descenso también de la actividad solar. Bueno, ahora estamos trepando hacia el máximo de actividad, que según el comportamiento el número de manchas frente al tiempo, pues bueno, los físicos solares dicen que el máximo ocurrirá alrededor de, no se puede decir un día preciso, porque además veis que si esto lo miramos a pequeña escala, pues de repente hay una época en que hay muchas manchas, luego disminuye mucho, pero se estima más o menos que el máximo va a ser el otoño de este año, y además que el número medio de manchas, si uno traza un poco la envolvente de la misma forma que se ha hecho aquí, cogiendo pues aquí el máximo, mínimo, pues va a ser un ciclo modestito. O sea, no comparado con los otros ciclos que he mostrado, o comparado incluso con el ciclo anterior, que tuvo, o sea, además este parece que tuvo incluso 2 máximos. O sea, aquí cayó, luego volvió a subir el número de manchas y aquí ya volvió a caer.
¿Os fijáis también que la subida es más pronunciada o sea, más escarpada que la bajada? Pues bueno, aquí el número de manchas que se estima medio en el máximo, pues es, digamos, es casi la mitad de la que hay en el ciclo anterior. Esto no quita para que puedan existir de forma aislada tormentas magnéticas intensas. Ahora veremos lo que es una tormenta magnética, ¿no? Pero el ciclo este pues, no tiene realmente nada de especial si lo comparamos con otros ciclos, ¿no? Hay una cosa bastante curiosa. Esto que estáis viendo aquí es un magnetograma. Esto es un mapa del Sol, pero visto con gafas de medir campos magnéticos. Entonces, fijaos, esta parte de aquí sería la fotosfera tranquila y las manchas normalmente aparecen en pares, porque si vosotros pudierais seguir el tubo de campos magnéticos, ese tubo surge de la superficie del Sol y luego se vuelve a meter dentro del Sol. Y esos tubos, como os he comentado, se forman en esa región estrechita que es la tacoclina, ¿no? Esta región de aquí sería el ecuador del Sol. Y estas zonas de aquí corresponderían el negro al campo magnético saliente y el blanco al campo magnético entrante. Es posible que lo esté diciendo al revés, pero da lo mismo, ¿no? O sea, esto sería un polo sur y esto un polo norte, un polo norte y un polo sur. Pero fijaos, si partís el Sol por la mitad, este es el ecuador, este sería el eje de giro del Sol, el Sol gira pues con un periodo medio en el ecuador de alrededor de 26 días y medio, pues fijaos en la configuración que tiene el campo magnético de los pares de manchas en el hemisferio norte. Es blanco-negro, 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 blanco-negro. Y aquí es negro-blanco, negro-blanco, negro-blanco. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama la ley de la polaridad de las manchas solares. Si vosotros fuerais al siguiente ciclo y tomarais una imagen del Sol parecida, estos colores estarían invertidos. En el hemisferio norte tendréis que las manchas serían negro-blanco, negro-blanco, y en el hemisferio sur serían al contrario. Entonces, digamos que para recuperar esta configuración magnética uno tiene que esperarse 22 años, y por eso algunas veces uno se encuentra, cuando lees un libro de divulgación o distintos niveles de física solar, que se habla del ciclo magnético de 22 años del Sol, no se habla del ciclo magnético de 11 años, porque si uno quiere recuperar la misma configuración cerca del máximo, y esto sucede cerca del máximo, pues digamos, esta estructura del campo magnético, digamos, donde vemos las manchas y la compañía de una mancha está colocada más o menos a la misma latitud, tendremos que esperar 22 años. En los periodos de mínimo no hay manchas y el campo magnético del Sol es muy parecido al campo magnético de la Tierra, es un dipolo. O sea, hay un polo norte y un polo sur, mientras que cuando estamos cerca de un máximo, ese campo que es como el dipolo de la Tierra desaparece y el campo está más bien orientado en dirección horizontal. Bueno, sabéis que nosotros somos muy afortunados y por una de esas casualidades cósmicas resulta que los diámetros aparentes del Sol y de la Luna pues son muy similares. Y entonces pues, aunque hay eclipses de Sol angulares, pero en la gran mayoría de los casos, cuando hay una totalidad, la Luna nos hace de un obturador natural para bloquearnos la luz del Sol, y que es el único momento en que nosotros podemos mirar al Sol pues, con el ojo y ver a simple vista cosas, ¿no? Y una de las cosas que se puede ver es pues, esta luz roja que está causada por hidrógeno. El hidrógeno, una de las líneas de emisión de la radiación más intensa y más abundante que emite en luz óptica, es en este color. Y esto, cuando los astrónomos descubrieron esta región de la atmósfera donde se veían cosas que, claro, a simple vista no se pueden ver, pues porque el Sol nos está cegando, le llamaron a esta capa la cromosfera. Pues lo mismo que fotosfera es esfera de luz, son la composición de dos palabras griegas, pues cromosfera es esfera de color,
Pues fundamentalmente porque tenemos aquí este color rojo. Y luego si miráis un poquito en la foto, pues veis que hay aquí más cosas, ¿no? O sea, esto no es ningún efecto de la fotografía, sino que vemos que la luz del sol se está reflejando aquí en gas que tiene una cierta organización. Aquí también veis un lazo de materia. Bueno, pues esta zona de aquí es la corona solar. De la misma forma que cuando uno calienta un hierro en una fragua y el hierro en principio es negro, pero conforme se va calentando se va poniendo naranja y más blanquecino y más azulado, y si nosotros tuviéramos unas gafas para ver qué colores toma el hierro, cuando ya deja de ser azul veríamos que el sol se pone ultravioleta. Veis que colores más azules corresponden a temperaturas más altas. Bueno, pues en general en astronomía pasa lo mismo. Si uno quiere ver material muy caliente, tenemos que irnos a observar en luz ultravioleta o en rayos X. Entonces, esto es lo que hacen muchos satélites, bueno, unos cuantos satélites que hay por ahí colocados, y en concreto este, que es el SOHO, que es la abreviatura Solar and Heliospheric Observatory, que es una misión conjunta entre NASA y la Agencia Espacial Europea. Entonces este satélite está continuamente mirando al Sol porque está más o menos a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el punto donde se equilibran las gravedades del Sol y la Tierra, y está las 24 horas del día apuntando al Sol. Entonces tenemos imágenes del Sol pues prácticamente pues cada media hora, ¿no? Entonces, fijaos, estas imágenes que he puesto aquí, estas están tomadas pues, el 24 de noviembre de 2011, donde el Sol estuvo particularmente activo. Y entonces, ¿qué se ve aquí? Pues fijaos, primero mirad esta foto del Sol en luz blanca. Pues esta es una imagen como la que se ve pues, si se coloca un filtro en un telescopio solar o se proyecta en una pantalla, y veis que hay aquí pues, un grupo de manchas bastante grande en el hemisferio norte, y aquí hay una mancha también bastante grande en el hemisferio sur. Si lo veis con esas gafas de ver campos magnéticos, lo que se llama un magnetograma, pues veis esa configuración que os decía antes. Veis en el hemisferio sur esto que realmente son dos manchitas muy juntas, o dos manchas grandes bastante juntas. Veis que la polaridad es blanco-negro, blanco-negro, es decir, las líneas de campo magnético pues salen de lo negro y se sumergen en la parte blanca, y en el hemisferio norte es al contrario. Y lo que veis aquí es, fijaos que cuando veis el Sol en luz blanca, veis este limbo bastante bien definido, pero cuando nosotros vemos material más caliente, pues aquí gas a 60.000, 80.000 grados, o aquí gas a 1 millón, 1,5 millones de grados, 2 millones de grados, entonces ya estamos viendo aquí la corona. ¿Cómo sabemos que este gas está a esta temperatura? Bueno, pues simplemente hay una técnica en astronomía que muchos de vosotros estaréis familiarizados en ella, que es la espectroscopía, que es coger la luz del objeto astronómico, dispersarla y ahí analizar el arco iris del objeto astronómico que estemos viendo. Bueno, pues en el caso del Sol, lo que se ve es que de esta parte del Sol, que es la corona, vemos radiación que está producida, por ejemplo, por átomos de hierro, pero que han perdido 18 electrones. Y para que un átomo de hierro pierda 18 electrones, el gas en el que están sumergidos tiene que estar muy caliente. Tiene que estar pues, a temperaturas del orden de millones de grados. ¿Qué significa esta temperatura de 2 millones de grados? Bueno, pues hay que tener un poco cuidado con lo que significan las temperaturas en física. O sea, si uno coge ahora hay termómetros digitales, pero acordaos de un termómetro de mercurio o de un termómetro de alcohol. ¿Por qué el alcohol sube en la columna de cristalito? Pues porque si está colocado pues en un lugar donde le esté dando el sol, por ejemplo, directamente, lo que sucede es que la radiación del sol, el calor hace que
los átomos del alcohol o del mercurio, digamos, se empiecen a agitar cada vez con más energía, y entonces, digamos, que se hacen hueco unos con otros, el líquido se dilata y sube por la columna, ¿no? Ese es el concepto de temperatura. La temperatura es un concepto de movimiento. O sea, si uno va a un sitio donde hay un gas muy frío, las moléculas del gas se estarán moviendo muy despacito, y si uno va a un lugar donde la temperatura de un gas es muy grande, las moléculas del gas o los átomos del gas se estarán moviendo muy deprisa. ¿Qué sucede cuando uno va a la corona del Sol? Pues si uno va a la corona del Sol y coge pues, un cubo de materia, pues tal y como esta mesa, resulta que ahí los átomos de ese gas se están moviendo a velocidades increíbles. Y si uno hace la conversión entre esa velocidad, esa energía que llevan los átomos y temperaturas, pues salen del orden de 3 millones de grados en algunos casos. ¿Cuál es la otra contrapartida? Que este volumen de gas está casi vacío. O sea, si vosotros vais a la atmósfera, a la corona del Sol, y cogéis 1 centímetro cúbico de material de la corona, ahí hay del orden de 1000 millones de partículas. Y eso es, comparado con las bombas de vacío que hay en Tierra, eso es prácticamente un vacío casi perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que si uno se acerca al Sol, tú no te quemas por estar dentro de la corona, porque la corona está prácticamente vacía de átomos, te quemas por la radiación que viene de la fotosfera. Entonces hay que tener en mente ese concepto de temperatura, que sí, los átomos de la corona se mueven muy deprisa, o el material que hay en la corona se mueve muy deprisa, además agitada por los campos magnéticos, pero realmente hay muy pocos átomos en la corona del Sol. O sea, eso es un concepto que bueno, hay que pensar un poquito y digerirlo, ¿no? Sí. Y fijaos, a mí en las charlas del Sol siempre me gusta pues poner cómo está el Sol hoy. De hecho, estas imágenes son de ayer por la noche, pues cogí las últimas imágenes que estaban en la página del SOHO, y veis, o sea, la rotación del Sol se produce en este sentido. Entonces veis que por aquí, por este borde, pues aquí prácticamente en luz blanca pues casi no se ven, pero sí que las podemos ver en las contrapartidas. En el ultravioleta y en rayos X, que es un grupo de manchas además bastante intenso, porque veis que pues, ha provocado aquí en la corona emisiones bastante importantes. Y bueno, pues ahora que hay un grupito de manchas no demasiado prominente. De hecho, este magnetograma yo creo que no está actualizado. Este magnetograma debería estar un poquito más avanzado, porque corresponde a esta parte de aquí, y esta zona corresponde a este de aquí. Bueno, y para que veáis pues una comparación del Sol en luz blanca, veis aquí las manchas, le superponemos el magnetograma, veis cómo cada mancha corresponde, y además, si os dais cuenta, fijaos en este par de aquí o en este par de aquí, pues digamos que una es la zona donde sale el campo magnético y la otra donde se mete el campo magnético. Y ahora lo que le vamos a superponer es una imagen de la corona, para que veáis que está todo ligado. O sea, que si os ponéis encima de una mancha que no es más que la manifestación del campo magnético interno, veis que la mayor emisión en altas energías, en rayos X, se produce justo en las partes de arriba de la mancha. ¿Y esto qué nos indica? Pues que la corona está calentada por campos magnéticos. O sea, una de las cosas que no se sabe en detalle, porque cuando uno junta campos magnéticos con movimiento de fluidos, es uno de los campos en física más difíciles de tratar. Pero digamos que la imagen que podemos hacernos para describir la corona y el calentamiento es, imaginaos que el campo magnético son las cuerdas de un violín que se están agitando, que se están retorciendo, y de vez en cuando pues las cuerdas pues, pegan latigazos en la atmósfera, y las partículas cargadas acompañan a ese movimiento de esas cuerdas de violín. Entonces, cuanto más violento es el movimiento, mayor será la temperatura y mayor será la emisión en rayos X que tenemos. Bueno, ahora fijaos que
esto es una imagen tomada con un vídeo tomado con Soho, y Soho tiene un instrumento. Además, podéis ver si entráis en la página del satélite que hay un apartado dedicado a cometas que se acercan mucho al Sol. Y esta imagen nos vale para dos cosas. Primero, para ver dos cometas que vienen aquí y que ya no se ven por aquí, o sea que muy probablemente se los tragó el Sol. Y inmediatamente después pues aparece esta llamarada. El Sol tiene este tamaño y este es, digamos que, la tapita que tiene el instrumento este, pues para que no nos ciegue. Y entonces veis que se produce esta eyección de masa coronal que no está asociada para nada con la caída de estos dos cometas. O sea, parece que es que aquí se traga las dos aceitunas y luego escucha el hueso. No tiene nada que ver, es como si una hormiga le rasca la pata a un elefante, ¿no? Y bueno, pues las eyecciones de masa coronales son, digamos, los orígenes de las tormentas magnéticas, ¿no? O sea, imaginaos otra vez ese campo magnético del Sol retorciéndose, las líneas de campo reconectándose, y entonces de vez en cuando pues sueltan un latigazo al espacio, lanzan un material de una cantidad grande de materia, y entonces ese material pues sale eyectado. Y entonces, pues aquí lo que estamos viendo es la luz blanca del Sol reflejada en todo este material que sale de una forma más o menos organizada. ¿Qué sucede? Que cuando ese chorro de materia se dirige hacia nosotros es cuando se producen en la Tierra estas alertas de tormentas solares, cuyo efecto más bonito son las auroras boreales, y los efectos pues, más perniciosos pues pueden ser que se te estropee un satélite, que haya perturbaciones en las comunicaciones, porque sabéis que en las comunicaciones de radio pues uno utiliza la ionosfera como espejo, y entonces si el espejo se te deforma, digamos que no te puedes comunicar. Ha habido algunos casos como en Canadá, en el año 89, pues un apagón causado por una tormenta magnética. Bueno, o sea, hay que mantener las cosas en su sitio. Ya sabéis que se han dicho muchas tonterías en los meses pasados. Ahora ya afortunadamente lo de los mayas no ha funcionado, pero luego siguen diciendo acerca de que va a haber una tormenta magnética que nos va a mandar a la Edad Media. Bueno, o sea, de todo esto se ha aprendido y se sabe cuándo se puede apagar un satélite y dejarlo en stand-by. ¿Por qué? Pues porque ahora veremos más películas. Además esta imagen nos vale para ilustrar lo que os quiero decir, que veremos más claro en otros casos. Fijaos, como el Sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros, cualquier fenómeno que suceda en el Sol y que nosotros podamos ver en luz visible, en infrarrojo, en ultravioleta, en luz, en radio, va a llegar a nosotros con un retraso de 8 minutos y medio, porque la luz viaja a velocidad. Entonces, si nosotros vemos una llamarada muy potente en el Sol, que sucede pues en rayos X, nosotros sabemos que muy probablemente o ciertamente va a tener asociada una eyección de masa coronal. Y entonces, si la región activa que está provocando esa eyección de masa coronal está muy centrada en la superficie del Sol, es muy posible que ese chorro de materia esté apuntando hacia nosotros y que llegue hasta nuestra magnetosfera. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la materia no viaja a la velocidad de la luz. O sea, hay partículas que sí son ultrarrelativistas, pero en media, esas partículas que salen en la eyección de masa coronal, pues viajan más o menos a unos 2000 kilómetros por segundo. Entonces podemos estar preparados porque sabemos que 2 días después de la llamarada que hemos visto en rayos X es cuando van a llegar las partículas. Y de hecho, eso lo veis aquí. Aquí veis una llamarada y vais a ver que en un momento dado hay un sarpullido de partículas. Aquí en el detector, ¿veis? Estas son las partículas que han llegado. O sea, aquí estamos viendo luz y ahora cuando se produce el sarpullido, esta es una película que son 15 días condensados en el minuto. Entonces ahí es cuando veis el chorro de partículas llegar. Y eso lo vais a ver, pues si os fijáis bueno, esto es una imagen tomada en el óptico, de hecho, en un filtro que mira esa luz roja, pero para no cansaros demasiado,
fijaos en esta película de aquí, que vais a ver media rotación solar más o menos, y esto fue en noviembre, a principios de noviembre de 2003, donde se han visto las tormentas magnéticas más intensas que ha habido pues, en la última década. Entonces fijaos aquí, veis la corona del Sol organizada, veis los lazos magnéticos y veis que aquí están pasando cosas. Estos son reconexiones de los lazos magnéticos y en cada una de esas reconexiones hay pues estas pequeñas explosiones que al final son llamaradas en rayos X y que cada una de ellas tiene asociadas pues partículas que salen de ahí. Entonces vais a ver, ahora creo que gira la película, y vais a ver unas llamaradas bastante intensas en esta parte y a continuación, o sea, fijaos que aquí estamos condensando 13 días de... aquí está la llamarada, y ahora vais a ver que hay un sarpullido de partículas en la película, pues alrededor de 2 días después, si tuviéramos un reloj. Creo que esta no es esta, ¿veis? Entonces, si nosotros vemos en el Sol algo muy intenso y vemos que el grupo de manchas está encarado hacia nosotros, pues decimos, vale, pues vamos a apagar satélites, fuentes de alimentación de instrumentos, vamos a tomar precauciones. Supongo que de los apagones en Canadá se aprendió mucho en teoría de redes y cómo unir redes eléctricas, pues para evitar que al final, fijaos que son partículas eléctricas que si son muy intensas sí que pueden llegar a atravesar un escudo que nos protege, como vais a ver ahora, que es el campo magnético de la Tierra. Antes de ver una simulación de por qué se producen las auroras y de cómo interactúa una tormenta magnética, quiero que veáis esta película, que es muy espectacular también. Esta está tomada con un satélite japonés que se llama Inode, y aquí veis también, este es el limbo del Sol. Veis esta línea de aquí, aquí veis una mancha, pero como la veis un poco ovalada porque la estáis viendo casi en perspectiva, y veis aquí estos penachos, que son penachos de campo magnético que parecen espigas y que por eso se llaman espículas, y fijaos qué cosa más espectacular. O sea, aquí tenéis el reloj, esto es, pues son unos pocos minutos, a ver, esto es 1 hora... Sí, aproximadamente 1 hora condensada en 10 segundos. Entonces fijaos, pues este chorro de materia que sale, estas espículas que están siendo movidas, pues porque el campo magnético está ahí anclado. El magnetismo solar es una de las cosas más complicadas que hay. O sea, tiene manifestaciones, fijaos que aquí incluso en la fotosfera tranquila, pues en los intersticios que hay entre los gránulos también sale campo magnético. Entonces el fenómeno global del magnetismo solar es una cosa muy complicada. Y aunque, bueno, se tienen ideas y hay modelos ya muy complicados y que ahora que tenemos superordenadores, pues funcionan bastante bien, pero, por ejemplo, no se sabe por qué el ciclo del Sol es de 11 años, no se sabe por qué hay esos mínimos prolongados de actividad como el mínimo de Maunder, y de hecho, fijaos, hace nada, a finales del año pasado, apareció aquí un artículo que se titula, y esto es en Astronomía and Astrophysics, que es, digamos, la revista europea más, digamos, de más impacto, donde publicamos artículos de astronomía. Y el título es ¿hay una influencia de los planetas en la actividad solar? Y entonces esta gente lo que ha hecho, esto es un trabajo de geólogos y de astrónomos, que lo que han hecho ha sido ir a Groenlandia y a otros sitios, hacer excavaciones y mirar en las muestras de hielo en Groenlandia y en la Antártida, y entonces se puede saber cuándo ha habido periodos de calma parecidos al mínimo de Maunder y periodos de mayor actividad, pues por los isótopos, carbono y berilio que hay en el hielo, ¿no? Y entonces lo que han hecho ha sido correlacionar esos periodos de más o menos actividad con esto ha sido durante un periodo de 9.400 años, con la influencia que tienen, pues por ejemplo, la posición de los planetas, cuando están pues todos los planetas gigantes de un lado, o cuando están Júpiter en un lado y Saturno en otro, durante todos esos periodos, y han encontrado una relación entre la influencia gravitatoria de los planetas en la estructura de la tacoclina, de esa pequeña región donde se forman los campos magnéticos. Y veis que, o sea, no es que la actividad del Sol esté causada por los planetas, pero sí que puede estar influenciada.
Entonces, esto es algo que no se conocía, había por ahí alguna teoría, pero parece que hay pruebas de que efectivamente para entender actividad solar uno no solo tiene que concentrarse en el Sol, sino lo que pasa en el sistema solar en general. Esto es otra llamarada tomada con otro satélite. Este es un satélite de NASA que se llama Stereo. Hay dos naves y están tomando imágenes estereoscópicas del Sol. Entonces veis que son cosas realmente brutales. Este sería el disco del Sol y fijaos la llamarada. Y esto es una simulación de una tormenta magnética. Que la verdad es que es bastante más fea que ver una imagen real, pero se ilustra muy bien qué sucede cuando esas partículas, ese chorro de partículas llega a la Tierra. Sabéis que afortunadamente nosotros estamos protegidos por nuestro campo magnético, y entonces las partículas cargadas, si el chorro de partículas no es muy intenso, son obligadas a seguir la línea del campo magnético de la Tierra. Entonces, como el campo magnético de la Tierra es dipolar, en condiciones normales ese flujo de partículas pues entra a la Tierra en altitudes muy altas o muy bajas, ¿no? Y entonces la interacción de esas partículas, son partículas cargadas, fundamentalmente son protones con las moléculas y los átomos de la alta atmósfera de la Tierra, alrededor de 100 kilómetros hacia arriba, es lo que causa las auroras, ¿de acuerdo? Estos son, digamos, que los efectos más bonitos. Y bueno, pues esto es una fotografía de una aurora. Normalmente la luz que emiten la gran parte de las auroras es verde, aunque también hay auroras que son rojas o moradas. Sé que hubo una expedición, no sé si alguno de vosotros, bueno, ciertamente sé que alguno de vosotros fue a Islandia a ver auroras, y ahora he visto que hay programado un viaje y yo os lo aconsejo, porque aparte de que Islandia es un país precioso, si tenéis suerte con el tiempo, pues ya, y con que el sol esté activo, que eso es otra, que le den ganas de estornudar cuando estéis allí. Bueno, vamos a ir terminando la charla, porque parece que me he pasado un poco del tiempo, pero fijaos, hemos dejado el sol en la secuencia principal quemando hidrógeno de una forma estable, pero obviamente al Sol le va a pasar algo cuando se le empiece a agotar el hidrógeno, ¿no? Entonces fijaos que la vida de una estrella y el Sol, bueno, ha cambiado un poquito durante la secuencia principal, pero no demasiado. La vida de cualquier estrella es una batalla de la gravedad de todo el material que está pesando contra el centro, y la presión, pues porque aquí tenemos un gas caliente que tiende a expandirse, ¿no? Entonces, mientras los dos estén equilibrados, pues tenemos a la estrella muy tranquila. Pero, ¿qué sucede cuando se acaba el hidrógeno en el núcleo? Bueno, pues entonces, cuando se acaba el hidrógeno en el núcleo, como el hidrógeno ha producido fundamentalmente helio, pues la estructura del Sol será de esta forma. Tendremos un núcleo de helio, tendremos una capa todavía de hidrógeno en ignición, el núcleo de helio de momento será inerte, y aquí tendremos una capa de hidrógeno que tampoco se queda. Entonces, fijaos, como el núcleo de momento de helio no está produciendo reacciones nucleares, lo que sucede es que la gravedad empieza a dominar. Entonces, el núcleo se contrae, se calienta, y eso hace que las capas exteriores aumenten de tamaño. Entonces, entramos en una fase que es la fase de gigante roja, y entonces el núcleo de helio empieza a hacer su combustión. ¿Y qué es lo que crea el núcleo de helio cuando hay una combustión? Pues crea los elementos químicos, digamos, más parecidos y más estables que en la tabla periódica, pues que son carbono y oxígeno. Entonces, fijaos, la estrella se hace muy grande, se convierte en una gigante roja. En el caso del Sol, esto se hace de forma gradual, o sea, más o menos cuando el Sol de aquí a 3.000 millones de años se empezará a notar esa expansión en la estructura del Sol, ¿no? Y entonces, en las estrellas que son como el Sol, digamos que es posible que en algunos casos se produzca aquí también nitrógeno en el núcleo, pero la nucleosíntesis se para ahí, o sea, no se producen elementos más pesados. Y entonces, lo que de una forma muy acelerada, porque esto es un proceso que lleva pues desde cientos de millones de años, pues se vería desde fuera, sería pues el Sol teniendo ciertas inestabilidades. Aquí con estos puntitos negros es pues
partículas, pues por ejemplo gas o carbono, que se condensa. Aquí ya hay procesos de mezcla en el Sol y conforme más nos vamos alejando, pues esas partículas se van enfriando y entonces se pueden condensar en granos. Aquí digamos que la atmósfera de la gigante roja lo ha invadido todo, nos vamos más lejos y al final pues lo que se ve son objetos que son muy conocidos para vosotros que sois aficionados a la astronomía, que son las famosas nebulosas planetarias. Entonces aquí tenéis el núcleo del Sol o de la estrella completamente desnudo y aquí tenéis la materia que formaba parte de las capas exteriores, donde bueno, también ha sido enriquecido por procesos de mezcla y lleva pues ese carbono y ese oxígeno que se ha formado en el núcleo, iluminado por esta estrella central. Entonces lo que tenéis aquí pues es una enana blanca. Bueno, aquí tenéis unas fotografías de nebulosas planetarias que en la página del Hubble pues tenéis decenas de ellas. Y aquí tenéis pues un campo donde hay enanas blancas, que son estrellas que al final bueno, se van a apagar tranquilamente, pero que empiezan a ser ya objetos exóticos, ¿no? Pues fijaos que hay una masa muy definida para la masa que tiene que tener una enana blanca, que es menor que 1,44 veces la masa del Sol, pero las densidades son del orden de 10 a la 6, 10 a la 7 gramos por centímetro cúbico. O sea, si vais con una cucharadita de café y colocáis esa cucharadita de material de enana blanca en una báscula, en el otro platillo tendréis que colocar un hipopótamo para equilibrarlo, ¿no? Y eso, o sea, ya que empezamos a hablar de los objetos exóticos en la astronomía, y esto comparado, por ejemplo, con una estrella de neutrones, pues es un juego de niños, ¿no? Esto es un vistazo a la evolución del Sol. O sea, fijaos, aquí está el nacimiento, esta ya la penúltima diapositiva, donde tenemos esa nube protoestelar con ese disco protoplanetario donde se pueden formar planetas. En el caso del sistema solar, pues sabemos que además se han formado y además ocupan un orden y una jerarquía muy particular, con los planetas enanos dentro, los planetas gigantes fuera, que ese es otro campo muy desconocido, muy apasionante, es cómo se forman los sistemas planetarios. Y luego pues aquí estamos más o menos hoy, veis que el Sol ha crecido un pelín de tamaño y de luminosidad. Esto es la secuencia principal y bueno, pues gradualmente empezará a crecer, a convertirse en esta gigante roja y luego las capas exteriores serán expulsadas. Esto es nuestra escala, esto sería mucho más grande y tenemos la nebulosa planetaria y la enana blanca pues que se enfría. Y fijaos que a mí no me gusta decir la muerte del Sol ni la muerte de las estrellas porque realmente el ciclo de la vida estelar siempre continúa. Y aquí os pongo esta región tan bonita que está en la gran nube de Magallanes y fijaos que aquí tenéis un poco de todo. O sea, tenéis aquí estas estrellas azules que han mandado pues, con su viento estelar material a esta nube. Esta es muy parecida a la cuna de estrellas que os ponía al principio. Y veis que aquí se han formado unos ciertos estos dedos, estos pilares. ¿Os acordáis de los pilares estos de la creación de la nebulosa del Águila, tan famosa de la fotografía del Hubble, ¿no? Pues estos son similares y aquí se están formando estrellas, es decir, material que formaba parte de estas estrellas de aquí, que bueno, morirán, no morirán, sino que evolucionarán, pues probablemente alguna de ellas a supernova en unos pocos millones de años, aquí están ya influenciando la formación de nuevas estrellas. O sea, fijaos que el 40% del carbono que hay en todo el universo está formado por estrellas de tipo solar y que el carbono pues, que nos forma ha estado pues, dentro de otra estrella, probablemente dentro de la supernova que a su vez se había aprovechado el material procesado de otras generaciones de estrellas anteriores, ¿no? Bueno, yo voy a terminar aquí. Perdón por extenderme más de la cuenta y si tenéis alguna pregunta pues estaré encantado de contestar. Hasta los años 50 del siglo pasado, los ciclos solares se contaban fundamentalmente porque las manchas se aproximaban al ecuador solar. Sí. Y el ciclo nuevo empezaba porque las manchas, bien, Sí. Cuando hablamos de la inversión del campo magnético de las manchas solares, la pregunta es, ¿realmente la inversión se produce bruscamente o paulatinamente? Porque cuando empieza a contar, por ejemplo, cuando la NASA, por ejemplo, da como digo en este ciclo,
inicio del ciclo 24, porque vio el inicio por una mancha que apenas era visible a simple vista. Sí, os voy a mostrar aquí un diagrama que tengo mostrado. Este diagrama que es muy conocido, pues de hecho me mostró esto porque es de historia, ¿no? Esto lo conoceréis muchos de vosotros, esto es lo que se llama un diagrama de mariposa y además esto está sacado de una revista desde el comienzo del siglo XX. Esto, digamos, aquí esto es tiempo, aquí hay años, 1877, 78, hasta 1902, y esto es un mapa del Sol donde indica las latitudes a las que aparecen las manchas. Entonces, como ha dicho vuestro compañero, lo que sucede es que cuando uno está en un máximo del ciclo, las manchas tienden a aparecer en latitudes bajas. O sea, no aparecen, por ejemplo, en el máximo del ciclo no aparecen manchas a 30 grados. A comienzos del ciclo, las manchas empiezan pues en latitudes altas. Esto no indica que las manchas se muevan, porque una mancha, si es una mancha muy grande, pues una mancha puede durar quizá una rotación solar. Hay veces cuando hay una región activa muy potente y muy intensa y la mancha es grande, hay una rotación solar de 26 días y todavía podemos ver los remanentes de esa región solar, ¿no? Entonces, lo que sucede es que conforme avanza el ciclo, veis que las latitudes a las que tienden a aparecer las manchas pues son cada vez más bajas y aquí llegamos al ciclo. Entonces fijaos que aquí hay un cierto solapamiento entre las últimas manchas de este ciclo que salen en latitudes bajas, aparecen en latitudes bajas y que tienen una polaridad blanco-negro, y las primeras manchas del siguiente ciclo que tienen una polaridad negra o blanca, ¿no? Entonces, hay veces que cuando se ve en latitud a la primera mancha con una polaridad distinta de las manchas que tenías antes en ese hemisferio, es cuando más o menos oficialmente dicen, bueno, pues digamos que ahora hemos llegado aquí al mínimo y empieza el siguiente ciclo. Ese digamos que es la forma, aunque no hay una forma oficial, cuando dicen a empezar el ciclo, o sea, tampoco es crucial, ¿no? Porque realmente lo que a los astrónomos solares les importa cuando miran el comportamiento de los ciclos no es pues que hoy haya 7 manchas y mañana 7 y ha aparecido una más, sino digamos el comportamiento global. Por ejemplo, ver si se mantiene esa ascensión que es más escarpada y la caída que es más en forma de tobogán, o si podemos añadir datos dentro de 3 o 4 ciclos más para ver si efectivamente superpuesto al periodo de 11 años de máximo mínimo de manchas entre dos máximos, podemos ver que hay una periodicidad escondida. O sea, ese es el tipo de cosas que interesan. O sea, esto de, digamos, declarar inaugurado un ciclo, pues bueno, está bien, es gracioso, pero bueno, tampoco es crucial decir, bueno, el ciclo ha empezado el 1 de marzo, ha empezado el 15 o el 30. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta, no sé si se aparta un poquito de tu charla, pero yo creo que más o menos va por ahí. Sí. En los últimos 15 años se ha puesto muy de moda todo lo de los exoplanetas y lo de las migraciones planetarias. Entonces, hay estudios de que cuando, o sea, una estrella quema el litio en las primeras fases y se queda sin litio en la periferia. Y luego hay estrellas que se aparecen y bueno, por la situación en la que ha caído ahí sin esa. Y he leído hace poco un artículo de que el Sol parece que se ha detectado litio y quería saber si esto puede ser también que se haya tragado planetas en la fase inicial o no, o puede ser otra cosa. Yo no he leído nada en ese sentido, pero es posible que haya alguna investigación en ese sentido, pero las abundancias del Sol, o sea, el Sol es una estrella bastante curiosa porque si comparas el Sol con estrellas de su entorno, las abundancias, no sé, el Sol es más metálico que las estrellas que hay en su entorno, ¿no? Eso lo que indica también es que el Sol no se ha formado en la galaxia donde está ahora, sino que las trayectorias también en la galaxia han sido distintas. Hay un modelo ahora mismo que quizás sea el más completo
en cuanto a explicar cómo es la formación del sistema solar, y de hecho pues creo que hay también vídeos en la página, si lo buscáis. Hay un modelo que se ha hecho en Niza y juegan un poco con el nombre de Niza en francés y Nice en inglés, ¿no? Que es el NICE Model, pero ellos también le llaman el Nice Model, ¿no? El modelo bueno. Y ahí efectivamente, o sea, se ve que creo que son, no sé si Júpiter y Saturno de hecho se han cruzado de órbita en algún momento, o sea, hay cosas, Urano y Neptuno, hay cosas bastante tremendas, ¿no? Sí. Y cómo efectivamente los asteroides han quedado colocados ahí, pero que yo recuerde no hay nada en ese modelo que diga que el Sol en algún momento haya podido... O sea, lo que sí es cierto es que si ahora uno mira toda la enciclopedia de planetas extrasolares que hay, se encuentran, y ya sabéis que los primeros planetas que se encontraron y se siguen ahora encontrando, planetas de este estilo eran Júpiteres calientes, ¿no? Eran planetas muy grandes, muy cerca de la estrella. Eso, digamos que es que los métodos de detección que había entonces favorecían el detectar estos planetas. Ahora cada vez se encuentran ya planetas tipo Tierra, más parecidos a la Tierra y más alejados de la estrella. Entonces, es cierto que ha habido ya hay unos cuantos casos donde pues dice, bueno, ese planeta no se ha podido formar ahí, es posible que se haya formado en partes más externas del disco, y entonces por instabilidades o simplemente por la fricción en el disco, lo que han hecho esos planetas es hacer una espiral, y ha habido algunas estrellas donde se ven anomalías químicas de este estilo, pero en el caso del Sol yo no he visto que vayan los tiros como Gracias. nada. Más cosas. El paso de un ciclo a otro, o sea, de una polaridad a otra, yo entendía que era que, bueno, por la rotación diferencial del Sol iba retorciendo las líneas de campo magnético, y llegaba un momento que ya estaban tan retorcidas que se estabilizaba y se quedaban más o menos uniformes. Entonces, si aparecen manchas de una polaridad a la vez que manchas de la otra, ¿cómo se explica eso? Pues esto es una de las cosas que no sabemos del Sol. O sea, os voy a poner aquí un esquema, es un poco... O sea, fijaos que esta, digamos que es la configuración del campo magnético dipolar, o sea, cuando el Sol está en un mínimo, ¿no? Entonces, al Sol le pasan pues tres cosas, que como os he comentado, ¿no? Que rota pues, globalmente, pero luego tiene esa rotación diferencial que se llama, y es que las zonas próximas al ecuador rotan más que latitudes de, por ejemplo, más o menos 40 grados, y ese efecto también sigue sucediendo en el interior del Sol. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que, imaginaos que vosotros tenéis este campo de aquí y seguís una línea de estas de campo magnético. Entonces, como el ecuador o las zonas ecuatoriales rotan más rápido que las otras zonas, al cabo de 1, 2, 3, 4, 5 rotaciones, resulta que vosotros tenéis un manojo de espagueti que en esta zona, o sea, esto más exagerado, se van enroscando en torno al núcleo, y en esta zona las flechas irían en esta dirección, la dirección del campo magnético iría en esta dirección y cada vez más paralelo al ecuador del Sol, y en la parte de arriba del Sol irían en la otra dirección. Entonces, cuando surge el campo magnético, esa es una explicación así muy sencilla de que cuando surge el campo magnético, si tenéis aquí una U invertida que surge en esta parte del Sol, las líneas van a ir en esta dirección, y si tenéis la U invertida que surge, esa herradura que surge en la parte del norte, va a ir en dirección contraria. Y efectivamente, ese es un problema muy gordo. O sea, estos modelos que se llaman de acción dinamo, porque al final lo que tiene son corrientes eléctricas interactuando con rotaciones, pues un poco lo que pasa en las dinamos de las bicicletas, que bueno, ya no sé prácticamente no se usan, pero al revés. En la bicicleta uno aprovechaba una variación del campo magnético al pasar por una espira para producir corriente eléctrica, y en el Sol lo que se aprovecha es corriente eléctrica para que mediante una rotación producir un campo magnético. Y entonces aquí hay esos problemas, o sea, cómo pueden coexistir campos magnéticos en un mismo hemisferio que en la parte de abajo vayan en una dirección y en la parte de arriba vayan en dirección contraria. Esto no está resuelto. Y esto es pues, uno de los muchos grandes problemas de física solar
que bueno, pues ahora se atacan con superordenadores, pero vamos, no se tiene ni idea de por qué eso es así. ¿Más cosas? Me ha parecido ver en los ciclos de manchas que hay vamos, que también, aparte de los ciclos estos de 11 años, Sí. Hay ciclos con mayor periodicidad. ¿Esa periodicidad está más o menos estudiada? No, porque digamos que todavía falta, o sea, un gráfico similar, ¿no? Se muestra otra vez el diagrama mariposa y aquí se muestran los ciclos de 1880. O sea, uno puede decir, bueno, esta es la periodicidad más o menos de los 11 años y bueno, pues si trazas aquí está el envolvente, bueno, pues la verdad es que no se sabe muy bien cómo trazarlo, ¿no? Sí, pues estaría muy bien tener pues 3 periodos como este. Entonces eso tampoco se sabe. O sea, lo mismo que... O sea, el asunto es que el Sol es... claro, no es un cuerpo sólido. Entonces yo he dicho cosas aquí que he pasado por encima y bueno, no hay tiempo para describirlas. He dicho que la temperatura del núcleo del Sol era 15.600.000 grados y que la patoclina esta está colocada a 0,73 y hay más cifras todavía. Radios solares, o sea, más o menos a 500.000 kilómetros del núcleo del Sol. Bueno, todo esto, ¿cómo se sabe? Pues hay una técnica que es la heliosismología. Que habéis oído hablar de ella, ¿no? Y que lo que estudia son las oscilaciones del Sol. O sea, la primera que se descubrió fue hace ya bastantes años, es que el Sol oscila con un periodo de 15 minutos, de 5 minutos, y con una amplitud de unos pocos cientos de metros. Eso se puede estudiar a partir de técnicas, pues, por ejemplo, como los espectros, como las que os mencionaba brevemente, ¿no? Y lo que se ha descubierto analizando series temporales muy largas de los espectros del Sol es que el Sol tiene muchos modos de vibración. O sea, no solo oscila de esta forma, sino que tiene pues lo mismo que cuando uno, si sois aficionados a la música clásica, veis que el sonido de un timbal, por ejemplo, es mucho más rico si se le golpea en un borde, así se le golpea en el centro. Si se le golpea en el centro, el parche del tambor o del timbal solo vibra de una forma, ¿no? Digamos que ese es el modo fundamental de vibración. Pero si tú lo golpeas en un borde, se provocan muchas vibraciones superpuestas distintas. Y eso es lo que sucede en la superficie del Sol, y viendo cómo se propagan esas ondas en la superficie del Sol, o cómo es la vibración del Sol en general, uno puede tener idea de cómo es la estructura interna del Sol. Es igual el trabajo al que hacen los sismólogos aquí en Tierra. Entonces, como el Sol no es un cuerpo sólido, pues digamos que pues es posible que tenga oscilaciones de muy largo periodo que sean los responsables de esto de aquí, o que efectivamente haya más miga en la influencia de las fuerzas de marea, la atracción gravitatoria que producen todos los grupos del sistema solar, fundamentalmente, me imagino que serán los planetas gigantes, sobre la zona de generación del campo magnético. Entonces, esto es un campo totalmente abierto. Sí, los anillos de los árboles es una de las formas que tienen para ver, o sea, ves la cantidad de carbono 14 que hay en los anillos de los árboles, y directamente eso tiene que ver con mayor o menor actividad en el Sol. Pero digamos que uno desearía tener, o sea, árboles tampoco y tan viejos. O sea, hay estos registros de 9.000 años, digamos que yo creo que son más viejos que registros en árboles que uno pueda encontrar. Bueno, pues no sé.